honor que me hayan elegido para hablar de un gran patriota olvidado, como la mayoría de los grandes patriotas. Vamos a hablar de Alejandro Olmos, que nació en Tucumán allá en 1924 y falleció un 13 de julio del año 2000. Y fue un gran patriota toda su vida dio testimonio. Provenía de una familia patricia, los Olmos, con una gran raigambre en nuestras luchas de la independencia. Y él, desde joven, tuvo inclinaciones nacionalistas y rosistas, y estuvo cerca o aprendió de otro grande que fue José Luis Torres. José Luis Torres es el de los Perduelis, el de la década del 30. Algunos lo podrán reconocer. Y luego, a la llegada de la revolución del año 43, adhirió a la revolución, pero no llegó a adherir al peronismo. Trabajó con John William Cook y en algún momento estuvo separado del peronismo, pero luego volvió a su causa. En el sangriento golpe del 55 no fue preso porque no era peronista, pero era periodista. Y como periodista publicó un diario que se llamó Palabra Argentina. Y con Palabra Argentina denunció los crímenes que cometía la dictadura del general Aramburu. Eso le valió varias veces la cárcel. Es muy significativo que cuando sucedieron los hechos en 1956 del fusilamiento de José León Suárez, él organizó una marcha de silencio y 10.000 personas en silencio marcharon por la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que tenía una gran cantidad de lectores. ¿Por qué lo tenía? Porque Palabra Argentina solía plegarse en dos partes y poder esconderse en la campera o en el buzo de los trabajadores, que así lo conocieron. Al regreso de Perón, formó parte de la presidencia, trabajó en el Ministerio del Interior asesorándolos y hasta el 24 de marzo del 76. En lo que a nosotros nos convoca, que es su denuncia sobre la deuda externa argentina, fue en abril de 1982. En aquel momento los jueces se tiraban la pelota uno a otro para tratar del tema. Logró que se abriera el caso a través de una confesión que había hecho Martínez de Oz y que le había confesado a Arturo Frondizi, el expresidente, que el golpe de Estado del 76 había estado, su objetivo era desarmar la industria argentina y el sistema científico-tecnológico y endeudar al país. Hizo esa confesión, la hizo pública el expresidente Frondizi, y con los recortes del diario, Alejandro Olmos se presentó iniciando la querella sobre la deuda externa argentina. El juicio tuvo muchas vicisitudes, se paró muchas veces, los jueces, pasó por 4 o 5 jueces la causa, y ahí se probó que la deuda era fraudulenta e ilegítima. Hay que reconocer que en aquel momento se eligieron 30 peritos, los más calificados, para investigar la deuda. La mayoría de los peritos defeccionó o renunció.
Algunos presentaron un informe y otros directamente, como no arreglaron los honorarios, no participaron. Los que sí participaron fue el doctor Alberto Tamburella, Sabatino Forino, el doctor Gómez. Ellos tres llevaron la investigación solos, prácticamente solos, con la renuencia del Banco Central, que entre otras cosas, por ejemplo, no presentó a una requisitoria del juzgado las actas secretas que demostraban la fraudulencia de la deuda. Estos peritos llegaron a constatar 477 operaciones que eran anómalas completamente, en las cuales en algunos casos no había acreedor, en otros casos no había registros o eran autopréstamos. Bueno, la última pericia fue el 28 de diciembre de 1981, el Día de los Inocentes. Ahí se probó, los peritos probaron, con el apoyo ineludible de don Alejandro Olmos, que siempre aportó pruebas, que la deuda era fraudulenta y ilegítima. El juez tuvo 9 años la causa parada, escondida. Y si no fuera por un par de sindicalistas del grupo de los 25 de aquella época que le exigieron la resolución, no lo hubiera hecho. Ahora que el fallo estaba escrito, no cabe dudas, porque 2 años antes del fallo, en 1998, en septiembre del 98, el suplemento Encuentro del diario La Nación publicó una síntesis del fallo. Es decir, que el fallo estaba escrito. Y había 2 fallos. Un fallo que no declaraba nada, solamente la ilegitimidad, y un fallo condenatorio a los responsables. Bueno, el juez Ballesteros optó por la prescripción de la causa, por la cantidad de años que habían transcurrido, y que liberó a Martínez de Oz de sus responsabilidades. Pero no solamente eso, sino que esperó que muriera Alejandro Olmos, que murió en abril del año 2000, para publicar su fallo, el famoso fallo Ballesteros. Don Alejandro Olmos, en el transcurso de los 18 años del juicio, publicó este libro para que los conociera todo el mundo. Todo lo que usted quiere saber sobre la deuda externa, se lo ocultaron. Este libro es anterior al fallo. Ahora, no fue solamente un hombre de la deuda externa, sino que también publicó este libro sobre el fraude cometido por el gobierno de Menem hacia los trabajadores de las empresas telefónicas. Este informe y este trabajo de investigación se llevó a la justicia, y por este libro y por este informe, María Julia Alzogaray terminó presa. Don Alejandro Olmos pasó varias veces en la cárcel. El gobierno de Alfonsín, en el año 85, para tratar de silenciarlo, le quitó los documentos, por lo cual no podía salir del país para denunciar este fraude. Don Alejandro Olmos murió en la extrema pobreza, absolutamente rodeado con un pequeño grupo de amigos que lo sostuvieron hasta económicamente hasta el último de sus días. Murió solo, como mueren muchos patriotas, y no enojado, pero sí dolido por la patria
que estaba en sus manos y en sus manos pudo ver el fraude que se convirtió en genocidio, un genocidio financiero como el que estamos viviendo. Así que vaya mi reconocimiento a este ilustre hombre que en nuestro caso descubrimos en un pasillo del Congreso de la Nación cuando golpeaba las puertas de los diputados y senadores tratando de interesarnos por el fraude de la deuda externa argentina. Fraude que hemos pagado una y mil veces. Vaya todo mi honor y mi reconocimiento a este gran patriota argentino, don Alejandro Olmos.